Buenas tardes, amigos, estamos acá en Emprendiendo, hoy con la grata visita de nuestro amigo Ezequiel desde Argentina, un invitado de lujo para iniciar este proyecto con ustedes. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Yesenia, qué bueno venir al programa a hablar un rato. Bueno, como les decía, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Voy a presentarme primero para los que no me conocen. Mi nombre es Yesenia Rojas, soy abogada de profesión hace 20 años, pero además de eso soy emprendedora. ¿Por qué? Porque reconozco que tenemos habilidades y por eso el día de hoy estoy haciendo algo diferente, para que ustedes también vean que todos tenemos las capacidades. Hoy nace un proyecto, hoy inicia un proyecto que se origina en diferentes circunstancias de la vida, ¿verdad? Pero sobre todo nace un propósito para mí, para Ezequiel, que está aquí como invitado, y para cada uno de ustedes que son parte de este proyecto. El tema de hoy específicamente es el tema de los talentos, con el cual vamos a iniciar. Los talentos, Mateo 25, verso del 14 al 19. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, tomó a sus siervos y entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Bueno, ¿por qué leímos esta fracción hoy? Este proyecto nace hace más de 10 años, en una visita que yo hice a San Carlos, donde nos compartían esta parábola. ¿Qué dice esta parábola? Que Dios nos dio a todos una cantidad de talentos, pero algunas personas los utilizaron adecuadamente y otros no. Entonces, el día de hoy queremos demostrarles con un gran ejemplo, que es Ezequiel que tenemos acá, cómo podemos desarrollar esos talentos, cómo podemos vivir de nuestros talentos y cómo podemos ser felices con nuestros talentos, que es sumamente importante. En mi caso, ha sido muy interesante todo el proceso, porque pese a que soy abogada, tengo mi profesión, también descubrí un talento, que era ayudar a otras personas a descubrir los suyos. Tengo la habilidad de que se me ocurren muchos negocios, pero llegué a entender que no son para mí, que esos negocios pueden ser para ayudar a otras personas para que desarrollen sus posibilidades. Entonces, por eso nace este programa, por eso estamos hoy aquí, para poder
conjuntamente con ustedes, descubrir esos talentos que Dios les dio. El eslogan de nuestra empresa, desarrollando talentos, regalos de Dios. Y por eso estamos el día de hoy con Ezequiel. Ezequiel, para seguir con el tema específicamente, ¿cuándo descubrió usted su talento? Qué pregunta complicada. El talento, yo siento que esto de sentirse bien con lo que uno está haciendo es entonces encontrar el talento, ¿no es cierto? Porque uno lo puede disfrutar de una forma completa. Entonces, yo más que un talento específico, me siento relacionado en el mundo de las artes, que siempre en mi familia de alguna forma se fomentó. Pero cuando ya empecé a crecer y me tocó elegir qué tipo de secundario, por ejemplo, iba a hacer, ahí me dijeron, bueno, no, tenés que estudiar algo de verdad, ¿no? Como dicen, una profesión, no podés vivir del arte de tocar la guitarra. Cuestión que yo le hice caso a mi familia, ¿no es cierto?, que me aconsejaba eso, y ahí medio como que me alejé justamente de mi talento, de esto que era donde yo me sentía mejor y me hacía muy bien tanto para mí como cuando lo compartía con otras personas. Pero por suerte llegó Matías, yo le pongo un nombre y todo, una persona que me dijo, bueno, no, pero vos, yo ya tocaba música en ese momento, ¿no es cierto? Porque desde los 9 años que estudio música en el Conservatorio Musical de la ciudad de Mar del Plata. Entonces me dijo, bueno, vos sabés tocar instrumentos, ¿por qué no venís a La Murga, que es un grupo de danza tradicional y folclórica en Argentina, a tocar? Pero cuando llego al primer ensayo, justamente todos los instrumentos estaban ocupados. Entonces me dijeron a bailar. Y entonces pasé de ser el músico a tener que ser parte de la parte de la danza, ¿no es cierto?, de la murga. Y eso me hizo conectarme mucho con mi cuerpo y me volvió, digamos, en mí, encontrarme con el camino del alma, por decirlo así, ¿no? Con el camino del corazón, lo que realmente me completaba. Y a partir de ahí no pude evitar seguir este camino de desarrollar justamente las habilidades artísticas y creativas, y siempre que me pongo a hacer otra cosa que no está relacionado con eso, siento como que me empiezo a enfermar o me empiezan a pasar cosas que en realidad no tienen que ver conmigo, mi baja de energía, y entonces por eso siempre me ocupo, ¿no es cierto?, de desarrollar esto. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante, Ezequiel, porque pensando en una actividad, ¿verdad? Y salió otra, ¿verdad? Y eso es muy común, ¿verdad? A veces creemos que servimos para algo y servimos para mucho más. Y muchas veces son cosas tan diferentes a lo que originalmente pensábamos, ¿verdad? En tu caso, tal vez si nos cuesta un poquito de tu familia. ¿Hay más artistas en tu familia? Sí, mi hermano se dedica específicamente al arte, él es director de fotografía, trabaja mucho en cine, pero también se ocupa de dar clases. Pero lo que pasa mucho en mi familia es que es la historia del artista frustrado, justamente, ¿no es cierto? Entonces, estas personas que desde niños desarrollaron, bueno, mi papá tocó el violín, ponele de chiquitito, pero justamente por una ambición o por una necesidad económica o lo que fuere, cambió de profesión y entonces se empezó a dedicar a otra cosa. Eso también al final a mí me sirve como ejemplo de lo importante de hacer lo que uno realmente quiere hacer, más allá de lo que diga el entorno, ¿no es cierto? Bueno, no, si vos querés ganar dinero o querés llegar a determinado lugar o determinada cosa, tenés que ir por este camino. Y hay muchos caminos que nos pueden dirigir a buen puerto, y más cuando uno hace lo que realmente quiere hacer. Y cuéntanos, Ezequiel, cuando tomaste la decisión, ¿verdad? Porque no es fácil, tomar estas decisiones no es fácil, de dedicarte al arte, ¿cuál fue la razón? ¿En tu casa, tus amigos? Qué bueno, ¿no? Yo tomé la decisión y la decisión me tomó a mí. Fue como recíproco en ese sentido. Porque, bueno, uno siempre, ¿no? Buscando, mientras que estaba estudiando en la universidad y todo eso, buscando trabajos diferentes para poder sostenerme, y el sistema de a poco empezó a excluirme, por decirlo de alguna forma. No por falta de competencia, sino por que no cumplían mis expectativas, ¿no es cierto? Supuestamente esas garantías que da un sistema y que todo, conmigo no lo estaba cumpliendo. A otras personas sí le funciona trabajar de telemarketers. A mí me dejaba, por más que era un trabajo de muy pocas horas, me dejaba tan agotado que no podía hacer nada más. Y ahí entonces
Bueno, yo ya había participado de varios grupos artísticos, pero nunca de forma profesional, y la conozco a Alicia Olea, la directora de la compañía del Mate, Títeres y Circo, con la cual todavía hoy sigo trabajando, y me invita a hacer la primera temporada. Justo me habían contratado para estar de mesero en un bar, en un café ahí, que también tenía presentaciones artísticas, y supuestamente iba a tener trabajo por 6 meses, y al segundo mes que estoy trabajando ahí me dicen, bueno, Ezequiel, no viene mucha gente a comer, así que tenían 6 meseros en ese momento, y vamos a tener que recortar personal, y como vos fuiste el último que entraste, vas a ser el primero en irte. Suele pasar. Suele pasar, y entonces, bueno, pero esto fue una gran puerta, ¿no es cierto? Porque al tener que ver, bueno, ¿qué hago? Y haberla conocido a Alicia Olea, que además, bueno, es mi compañera, ¿no es cierto? Y me dice, bueno, vamos de temporada a Córdoba, a ver qué pasa. Y entonces ahí me tocó ponerme la camiseta, sí o sí, decir, bueno, soy un artista. Y después de, bueno, haber estudiado música durante mucho tiempo, haber bailado también durante mucho tiempo, haber hecho los estudios de comunicación social, ya tener algunas herramientas como para desenvolverme delante de la gente, me compré un instrumento, un bombo con platillo, que también es una cosa tradicional de Argentina, y empecé a hacer toda la música para una obra de títeres. Y así hicimos la primer gira artística. Y ahí, después de esa gira por la provincia de Córdoba, cuando volvemos a La Plata, la ciudad donde estábamos viviendo, dije, bueno, nos fue tan bien que quiero seguir haciendo esto todo el tiempo. Y ahí empezó todo este proceso de cómo de una obra, en realidad la compañía del Mate, Títeres y Circo ya existía, pero había que darle mucha más forma, ¿no es cierto? Había que consolidarla. Entonces, a partir de esta experiencia es donde juntamos las fuerzas. Alicia Olea queda como directora artística y yo le propongo estar en mi parte de comunicación, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a desarrollar toda una plataforma para que del Mate, Títeres y Circo, de ser una compañía incipiente, a posicionarse dentro de la plataforma profesional artística que estaba en Argentina en ese momento. Te estoy hablando del 2010. Hace 8 años ya. A los amigos que nos están viendo, les recuerdo que pueden enviarnos sus mensajes, sus preguntas para Ezequiel al número WhatsApp de CR Mundo, 8305-3653. O también pueden hacer los comentarios acá abajo del Facebook Live, ¿verdad? Para que podamos contestar también sus preguntas, ¿verdad? Ezequiel, cuando hablamos de talentos, cuando yo voy al taller, hay un taller específico de talentos, hay gente que me dice, es que yo no tengo gracia para nada, yo no sirvo para nada. Una vez me decía una señora, yo solo sé cocinar. A una señora que nos diga, yo solo sé cocinar, ¿usted qué le diría? Qué buen talento, ¿eh? Porque sí, la gente se conquista por la panza, y además la cocina, yo lo siento que es uno de los lugares más creativos de toda la casa. Ahí uno combina cuestiones, sabores, elementos, crea nuevas recetas o adapta recetas antiguas. En realidad, todos debemos conectarnos con nuestra verdad interior, ¿no es cierto? Porque la verdad sale del interior, no viene de afuera. Afuera hay un montón de información que nos puede llegar a confundir, pero cada uno tiene que encontrar entonces en su interior para qué es bueno o en qué se siente bien, por más que aún no sepas desarrollarlo de la mejor manera, con qué te sentís mejor en tu labor. Bueno, entonces a partir de ahí uno empieza ya, sí, después la etapa de formación, ¿no es cierto?, de capacitación, porque nadie nació sabiéndolo todo. Sí, de hecho, la primera parte es exploratoria, ¿verdad? Y a veces cuando estamos en alguna actividad, nos limitamos, o por lo menos los que tenemos formación académica nos enseñaron a que las cosas se hacían de una sola forma, ¿verdad? Entonces nos daba temor hacerlo de forma diferente porque iba a estar incorrecto. Entonces es parte, yo creo, del proceso, ¿verdad? La cultura, la formación académica, la sociedad nos enseñó eso, hacerlo de una sola forma, y tenemos que ir adaptándonos al entorno, como estamos haciendo nosotros hoy acá, ¿verdad? E ir adaptándonos también a nuestra realidad. Esa señora, por ejemplo, que cocina, imagínate en el caso tuyo, que vienes de otro país completamente, todo un boom aquí, cualquier cosa que cocines para nosotros va a ser delicioso, diferente, aprendizaje, ¿verdad? Y a veces la señora esta me decía, pero empanadas, si solo eso sé hacer, pues yo no importa, haga las mejores empanadas, ¿verdad? Esa es la clave, que lo que sea que hagamos, lo hagamos de la mejor forma posible, ¿verdad? Te pregunto,
Si tenés algún momento así específico que usted me diga, ese fue como clave, si lo puedes visualizar, no lo puedes contar como clave, decir, ese fue el día que nació Ezequiel el artista. Soy el hijo menor, ¿no es cierto? De mi familia ahí, como de mi núcleo familiar más íntimo. Mis hermanos y mi papá y mamá. Y entonces yo tenía 8 años, 9 años, y con todos los amigos de la escuela decidimos armar una banda, que le sonaba terrible. Tocábamos cacerolas, un amigo que su abuelo era carpintero le fabricó una guitarra con cualquier cosa que tenían ahí, y entonces empezamos a hacer ruido, ¿no es cierto?, en mi casa, y ahí mi papá y mi mamá, no me acuerdo bien quién de los dos, o capaz que los dos al momento, me dijeron, ¿y no preferís estudiar? Antes de seguir haciendo tanto bochinche. Y entonces, bueno, llegué con mi primer maestro de música, Claudio Campos, y al ver cómo era su casa, cómo era él, la paz que tenía él adentro suyo, ¿no es cierto? Y con la dedicación con la que me enseñaba a mí a tocar la batería y los ejercicios de percusión y todo eso, yo creo que ahí fue como una primera semilla para entender lo importante del desarrollo artístico en todas las comunidades y en todas las culturas. Y ahí, bueno, empecé a sentir este llamado. Pero, claro, a asumirlo como una responsabilidad profesional, y no me llegó como hasta los 25 años, que andaba muy distraído buscando en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y a partir de ahí dije, bueno, no, al final creo que si tengo algún talento, debe ser el tema este de la creatividad, y empezar a ponerlo desde el arte. Hoy por hoy yo me siento muy satisfecho, ¿no es cierto?, con los logros y esos pequeños éxitos que uno va teniendo en el recorrido. Antes decías que eres un artista frustrado, decías, de familia de artistas frustrados, era Claro, lo que decías. sí. Y creo que eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque por eso te contaba ese momento específico y por lo general es de pequeño, es muy interesante, por lo general es de niño. Los niños son creativos, quieren ser bomberos, quieren ser policías, quieren ser astronautas cuando están niños, ¿verdad? O queremos ser, y después vamos dejando esos sueños, ¿verdad? Pero es muy interesante que eso que decís de la palabra frustrado es muy real. ¿Cuánta gente estudió, tiene su profesión, ha tenido éxito, ha tenido dinero, se pensiona y empiezan a hacer cosas diferentes? Y ahí se ponen a pintar, ¿no es cierto? Sí, por eso te preguntaba, o sea, ¿qué opinas de esa experiencia? ¿Conoces casos? Me imagino que muchos desde tus clases, las cosas que haces, tienes que haber encontrado mucha gente en esa situación, adultos, ya. Sí, claro, hay mucha gente que no se atreve. Es que es un mundo donde tenemos unas grandes como creencias heredadas acerca de el prejuicio de cómo se desarrolla el arte, ¿no? O la profesión del arte, porque también es una profesión. Entonces hay mucha gente que no se atreve o que se siente limitado o que no es lo suficientemente capaz, o bueno, siempre va a haber gente mucho mejor que uno, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es esforzarse con uno mismo. Ahí el tema de crecer y eso es a partir de la experiencia propia. Entonces, en realidad es por un momento dejar los miedos de lado y lanzarse, a ver cómo empieza a ser. Y esto también que decíamos al principio, yo en un ensayo, como escribo también, en un ensayo tengo que, para tener justamente una compañía profesional o para poder dedicarse y planificar ese proceso, primero tenemos que aprender, después se ensaya todo eso que aprendimos y al final entonces tenemos que producir. Y en esta etapa de producción también tenemos al final como 3 momentos, que es la preproducción, la producción y la postproducción. Ahorita seguimos con ese tema, sé que está muy, muy interesante. Vamos a ir a un corte y ya regresamos.
Estábamos hablando de eso, que hay que planear, ¿verdad? Creo que eso es lo que nos pasa mucho, y los latinos, no sé vos que venís de allá, ¿verdad? Si culturalmente lo has detectado acá en Costa Rica, los latinos somos muy de postergar. Los miedos nos paralizan, ¿verdad? Y hacemos que hacemos y no hacemos nada, por hablar a lo tico, ¿verdad? No sé si culturalmente también ustedes han vivido esa experiencia o cómo lo han vivido. Sí, sí, a veces en el mundo de las ideas, yo siempre digo que ese es como un estado gaseoso de los proyectos, Sí. donde ahí todo es posible, ¿no es cierto? Yo además también soy muy mental y de imaginarme las cosas todo el tiempo. Entonces ahí todo puede suceder y todo se ve muy bien, pero hasta que no empezamos a plasmarlo, aunque sea en una lista de actividades, las cosas no comienzan a suceder. Yo, bueno, tomé un curso muy interesante acerca de la producción artística y teatral y ahí entonces aprendí toda esta forma de empezar a planificar. Bueno, además que es mi especialidad dentro de la comunicación, ¿no? La planificación de procesos comunicacionales. Entonces, lo que necesitamos es bajar justamente esa idea gaseosa, que es tan idea y tan gaseosa que por eso es muy volátil. Entonces necesitamos, aunque sea, anotar un primer objetivo acerca de dónde me imagino yo en un corto o en un largo plazo, ¿no es cierto? Dependiendo siempre de la ambición. ¿Dónde me quiero ver dentro de 6 años? Y a partir de ahí empieza toda esta forma de empezar a desglosar objetivos específicos. Nosotros con la compañía del Mate, Títeres y Circo hacemos mucho servicio social, hacemos mucho trabajo social, pero justamente por tener que hacer mucho trabajo social, que es lo que nos encanta, tenemos que encontrar formas también de financiar eso, porque el trabajo social obviamente, salvo que te apadrine alguna fundación o alguna institución específica, es muy difícil que eso sea rentable. De hecho, no sé si te acuerdas que ahí fue donde nos conocimos, en un taller de autogestión, sí, ¿verdad? Un tallercito de autogestión en Casa La Col. Ahí fue donde te conocí a Alicia. Me pareció sumamente interesante, ¿verdad? Cómo la experiencia de ustedes ha permitido eso, caminar adelante y mostrarle los pasos a las otras personas, ¿verdad? Hacia dónde van y cómo hacerlo. Claro, bueno, la primera preocupación por la que nos metemos en esto fue cuando publicamos, en realidad antes de publicar este libro, Cómo armar un espectáculo de calle y no morir en el intento, con la editorial La Caracola. Se publicó simultáneamente en Argentina y en México. Y lo que nos pasaba era eso, que veíamos muchos artistas que no lograban sus objetivos, no lograban vivir como se merecen, ¿no es cierto? Gente con muchísimo talento, pero que no sabían aprovechar definitivamente esas capacidades que tenían. Entonces, bueno, a partir de nuestra breve experiencia, yo hice un documental, Circo de Calle, así aparece en YouTube, y cuando llegamos a Colombia, por participar en un festival, nos piden una ponencia en una universidad. Entonces ahí tuve que sistematizar de una forma más prolija todo lo que ya aparecía en el documental. Y aparecieron los primeros artículos de este libro. Después Alicia también metió mucho de su información específica para la dramaturgia en espacios públicos, y pudimos generar una serie de consejos o una relatoría de experiencias, de herramientas que a nosotros nos sirvieron, porque siempre el crecimiento va a ser en comunidad, ¿viste? Que el crecimiento individual de cada persona cuesta muchísimo más. En cambio, cuando nos estamos apoyando entre todos, cuando realmente encontramos el colectivo que nos sirve de plataforma para desarrollarnos y crecer, vamos a poder crecer de una forma más estable, más sólida, y no como una ramita, ¿no es cierto? Que tal vez viene un viento fuerte y la quiebra. Cuando hay muchas ramas juntas, o con el bambú, cuando hay un bosque de bambú juntos, eso está mucho más fuerte que si solamente plantáramos una planta. Entonces, a raíz de todo esto y con estas ganas de compartir, es que empezamos a sistematizar un poco la información que vamos gestando, que vamos generando, y así también en los cursos y en los talleres que damos, ¿no? De hecho, creo que eso es parte de lo que estamos aquí hoy, ¿verdad? Y que lo que ustedes han aprendido y han desarrollado le pueda servir a muchas personas. Y creo que ese es el parte del crecimiento, ¿verdad? Y somos un bambú más el día de hoy. Exactamente. Ezequiel, te quería comentar que acá hay un comentario, dice Juan Casaza Herrera. Grande ese, un saludo camarada desde Argentina. Estamos teniendo participación desde Argentina. Qué bueno, sí, Juan el Colo, le digo yo, es un amigo así de muchos años. Bueno, con él comenzamos un proceso artístico. De hecho, el Colo
no sé si él se lo acuerda, pero me dijo, yo estaba todavía en la universidad, y me dice, pero vení de presentador a un ciclo de reggae que estábamos armando todos los viernes del mundo. Y entonces me hizo ponerme la responsabilidad de decir, bueno, sí, voy a ser un artista, me voy a parar adelante del escenario y voy a presentar a toda la gente que pase por acá. Y también, ¿no? Como esos amigos, colegas que nos empiezan a empujar, empiezan a decir, ah, no, pero está bueno esto que estás haciendo, vos te sentís bien, ¿por qué no le das un poco más por ahí? Y así se va construyendo la historia. Sí, bueno, aquí tenemos varias personas también que nos están comentando, ¿verdad? Mira, Mónica, Nayeli también desde México, un saludo para Puebla. Nayel Castillo, Yesenia Jailín, Mónica Villalobos, Ana María Alfaro. Hay muchas personas conectadas hoy, ¿verdad? Que te conocen o te quieren conocer, y eso es sumamente importante porque cuando, y lo que te decía al principio, cuando uno descubre su talento y cuando uno entiende que ese talento viene de Dios también, Dios le pone las personas al frente, ¿verdad? Las personas adecuadas, las personas con las que uno va a poder hacer ese clic, esa química y va a funcionar. Igual aleja las que no, ¿verdad? Eso es parte del proceso. No sé si nos puedes contar alguna experiencia también en cuanto, pues, no todo ha sido bueno, obviamente de todo pasa y hay experiencias también de las cuales se genera un aprendizaje. Sí, claro, está muy interesante. Todo sucede por una razón, ¿no es cierto? Las cosas positivas como las cosas negativas. Eso aparece adelante tuyo porque hay algo que tenés que resolver respecto de eso. Y entonces en el 2015, cuando decidimos iniciar esta gira latinoamericana, empezaron a pasar un montón de cosas lindas. Primero y principal, estábamos en nuestra casa allá de La Plata, donde funcionaba Del Mate Culturoso, y no sabíamos por dónde iniciar, si nos íbamos primero a Perú o si íbamos primero directamente a Colombia o a Ecuador. Entonces apareció un amigo, Marcelo Cruz, y nos dijo que estaba estudiando en la ciudad de Buenos Aires, pero él es originario de Ecuador, ¿no es cierto?, de Machala. Entonces nos dice, bueno, empiecen por mi casa. Se vienen primero a Machala, que yo quiero armar un centro cultural porque sus papás también son artistas, y ahí empiezan la gira. Entonces las cosas empezaron a suceder, ¿no es cierto? Cuando esta creo que es una gran ayuda para todo el mundo, para que confíe en su corazón, en su camino del alma. Cuando uno hace las cosas que tiene que hacer porque todo te indica que va por ahí, las cosas empiezan a darse solas, ¿no es cierto? Pero cuando te pasás también de no estar haciendo las cosas de una forma concentrada, entregando lo mejor en cada momento, también aparecen esos llamados de atención, ¿no es cierto? Que te dicen, bueno, a ver, y así también hay relatos en el viaje. Nosotros empezamos por Ecuador, después fuimos a Colombia, fuimos a Venezuela, de ahí tuvimos la suerte de haberlo conocido a Nano Lara también, que nos llevó a hacer un campamento de paz a México, y de ahí entonces estuvimos un año dando vueltas por México, viviendo por ahí, llegamos a Guatemala, y en cada uno de estos momentos van apareciendo ciertas dificultades. Cada vez que uno llega a una ciudad nueva, es presentarse, abrir puertas, ver qué pasa, ver qué no pasa también, y poder ir aprendiendo de todo eso. ¿Y en Costa Rica cuánto tiempo tienen de estar? En Costa Rica, para ser exactos, llegamos el 2 de mayo del año pasado. Entonces es como un año, y bueno, ahí cada uno saca las cuentas. Y me genera curiosidad, Ezequiel, al estar en varios países, ¿cómo o qué es lo que define cuánto tiempo se quedan en cada país, cuándo avanzan? ¿Cómo es esa experiencia, esa parte? ¿Cómo se deciden esas cosas? Sí, bueno, de hecho a Costa Rica nosotros llegamos pensando que en 3 meses ya seguíamos para Colombia, y empezaron a salir cosas muy lindas, proyectos muy, muy lindos. Empezamos a conocer un montón de personas que también nos estaban apoyando para crecer, ¿no es cierto?, para aprender, y eso nos fue manteniendo acá un poco. Al principio la gira estaba mucho más planificada y estricta. Entonces teníamos ya con 2 meses de anticipación o 3 meses de anticipación la planificación que seguía. Y eso nos llevaba viajando, imagínate, súper rápido. Estábamos 10 días en una ciudad y al fin de semana siguiente ya estábamos presentando en otro lugar, y así con la agenda. En México empezamos a aprender a disfrutar del proceso y no estar tan ansiosos por el resultado final. Entonces ahí empezamos a ver qué nos pedía directamente el contexto, ¿no es cierto?, para poder aprender. Nosotros salimos de Argentina con mucho hambre de ver
toda la expresión de circo y títeres que estaba pasando en Latinoamérica. Y tal vez enfocados en solamente querer desarrollar lo que nosotros hacíamos, no podíamos aprender tanto de todo lo que sucedía. Y entonces de a poco fuimos como bajando esas revoluciones y empezando a aceptar todo lo que sucedía, todo lo que empezaba a pasar. Y también eso obviamente depende de las posibilidades laborales, ¿cierto? Nosotros viajamos con nuestra propia empresa, por decirlo de esta forma. Entonces, Del Mate, Títeres y Circo es nuestra plataforma donde figuran, por ejemplo, 2 espectáculos infantiles y 2 espectáculos para adultos, más las coproducciones que generalmente realizamos con las personas o los artistas locales. Más toda la batería de talleres, que hay algunos de capacitación profesional respecto del arte, y hay otras que tienen más que ver con esto, como hablábamos hoy, acerca de la autogestión y todas esas dinámicas. Entonces, mientras que el lugar siga abriéndonos las puertas para que nosotros podamos desde nuestra plataforma, desde el Mate, Títeres y Circo, seguir generando contenido de calidad, nos vamos quedando. Cuando esas puertas empiezan a cerrarse, por H o por B, tal vez no hay más gente interesada, o tal vez hay otras personas que están haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es mejor, bueno, darle el espacio a los artistas locales. Uno va siguiendo como su gira. De hecho, eso es muy interesante porque hablabas de la planificación al principio, y a veces eso nos pasa, que planificamos y si algo no nos sale, entramos en crisis, ¿verdad? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene 27 letras, ¿verdad? Bueno. Porque tenemos que aprender que el tiempo ahora pasa muy rápido, las tecnologías, todo esto nos hace cambiar. Entonces, hoy podemos planear algo, pero el resultado es otro, ¿verdad? Porque a veces tenemos que movernos. Si nos estancamos, ¿qué es lo que pasa con los empresarios o negocios tradicionales? Se estancan, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver qué es lo que está alrededor. Y eso es parte de los mismos talentos que hablábamos antes, porque yo puedo creer, o este puede ser mi talento hoy, pero puede ser que para mañana tenga que desarrollar otro, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante. Aquí tenemos más personas compartiendo. Saludo para Juan Bautista, Elizabeth Delgado. Tenemos aquí varias personas que van a ser también invitados, que tenemos, bueno, a mi hija Jennifer Lobo, como si la conoces también, ¿verdad? Ana María Alfaro. Esta muchacha, Ana María Alfaro, les voy a contar un poquito. Ella es mi coach, he llevado varios talleres con ella. Y yo le decía a ella, parte del proceso es eso, que cada uno tenemos que encontrar nuestra propia esencia de hacer las cosas. No ser parecido a nadie ni ser como nadie. Cada uno de nosotros somos nosotros. Y eso es lo que a veces cuesta. La gente quiere ser como Ismael Cala o quiere ser como, ¿verdad?, X artista. Y está bien, seguir el ejemplo, ver lo bueno y aprenderlo. Pero cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio estrella, por decirlo de alguna forma, su luz. Sí, exactamente. Hay un libro muy lindo que se llama Los otros cuentos, que escribió el subcomandante Marcos, y uno de esos cuentos relata que lo primero que se pusieron de acuerdo los dioses al crear el mundo es en que todos estaban opinando de forma diferente. Entonces, lo que daban a entender era eso, ¿no es cierto? Que todos los colores componen el arco iris. Si no aprendemos de todos esos colores, algo vamos a estar dejando por fuera. Entonces ahí es donde cada uno tiene que encontrar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi diferencia? Porque hay un montón de matices, ¿no es cierto?, en este universo de colores. Exacto. Y aquí tenemos también a César Carrillo, Keylor Leitón. Aquí está una amiga, no sé, está poniendo una cara con corazoncitos. Con corazoncitos, sí. Creo que algo quiere Alicia Olea. Sí, Alicia Olea algo quiere aquí con el amigo argentino. Saludos, Alicia. ¿Quién es Alicia? Bueno, Alicia, justamente, yo siempre en chiste digo que ella es la culpable de todo esto, ¿no es cierto? Alicia Olea en el 2002 decide dedicar su vida al arte de los títeres y de la comedia, estudiando el clown, y entonces cuando termina la escuela de Avellaneda de actores titiriteros, va a la provincia de Tucumán y funda por primera vez en el 2004 la compañía Del Mate Títeres. En ese momento era Del Mate Circo Viajero y Titiritero, todavía no tenía este nombre. Bueno, y entonces funda esto y empieza a hacer su plataforma, ¿no es cierto?, para desarrollarse como artista.
después de vivir en Tucumán y gestar todo eso, vuelve a la provincia de Buenos Aires a seguir con su formación, se mete entonces en la Escuela de Actores de la Ciudad de La Plata, en la Escuela de Teatro Municipal, y ahí nos conocemos, por suerte. Porque todo llega en su justo momento, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde logramos vincularnos, hacer esta fuerza, este amor y empezar a compartir este camino del desarrollo artístico para un beneficio personal, pero principalmente por un beneficio social, ¿no es cierto? Los dos tenemos muy en claro eso, el arte siempre va a ser político, y entonces necesitamos asumir esa responsabilidad para pararnos arriba del escenario y compartir amor. Qué importante eso, amor. El amor es algo que está en todo y cuando hacemos las cosas con amor, realmente se refleja, ¿verdad? Eso sale a la luz. Eso es sumamente importante. Exactamente, sí, eso es el gran abre puertas, ¿no es cierto? Esa magia de estar uno convencido de que con esto quiero hacer el bien a todos. Y entonces, indefectiblemente, el bien le llega a uno. Más allá de las ambiciones, ¿no es cierto? Que a veces nos confundimos, ay, no, tengo que pagar cuentas, tengo que viajar a tal lugar, tengo que hacer tal cosa. Y todo eso en realidad son como excusas para no estar concentrado en la necesidad de que nos acompañemos y tengamos esto, el corazón abierto. Sí, un saludo también para André Castro allá en Tilarán, en mi pueblo, un primo también que tiene sus programas. Tenemos sangre de micrófono, ¿verdad? Y algunos lo descubrimos tiempo después. Eso es interesante. ¿Qué hace Ezequiel? O sea, ¿cómo Ezequiel vive de Del Mate? Qué buena pregunta. Bueno, mi responsabilidad específica dentro de la compañía es ser el jefe de comunicaciones, de alguna forma, el director de comunicaciones. Entonces, mi tarea es desarrollar contenido, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizo mis herramientas de escritura y eso para ver cómo hacer que esta plataforma empresarial crezca y los clientes lleguen, ya sean clientes independientes, de instituciones privadas o municipales o plataformas del estilo de un festival como el Transitarte, por ejemplo, de San José. Entonces, mi tarea es esa. Sin embargo, viajando justamente, bueno, ahora estamos un poco más estables, pero viajando a veces uno no encuentra el tiempo para hacer trabajo de oficina. Entonces, para tener una compañía de teatro profesional, hace falta, como decíamos antes, aprender, ensayar y producir. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cómo es la oficina de un payaso? Y sí hacemos oficina, porque justamente los contenidos que uno va a compartir en un momento tiene que escribirlos, desarrollarlos, ponerlos de una forma explícita. También hay que componer toda la cuestión de escenografía o de color, definición de color, de vestuario, también los temas que se eligen y los elementos que uno va a incorporar a la obra, ¿no es cierto?, para que despierten estas metáforas. Entonces tenemos una parte que sería como más trabajo de mesa, donde escribimos todo eso. Después hay una parte de entrenamiento físico, porque como somos actores de nuestro propio elenco, necesitamos tener el cuerpo disponible para eso, ¿no es cierto? Entonces ahí se entrenan habilidades como malabares o de actuación específicamente. También se entrena toda la parte musical, nosotros incorporamos la música. Y entonces después ya nos sentamos a escribir lo que queríamos. Ya entrenamos para poder ofrecer lo mejor cada vez que nos toque. Entonces después ya toca toda la parte de comercialización. Yo tuve suerte porque la última materia que tuve que rendir en la universidad, que me había quedado colgada, era marketing y yo ya venía trabajando con la compañía de teatro, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas del marketing duras que se ven a veces para empresas como si fuese, no sé, la Coca-Cola o empresas así más duras, yo las apliqué todas a cómo sería en una compañía de teatro. Pudo aprovechar. Exactamente, pude aprovechar y hacer doble trabajo. Ahí también hicimos todo un trabajo acerca de la imagen de marca a partir de preguntas con personas que ya conocían la compañía. Y entonces empecé a desarrollar un pequeño sistema para justamente romper este mito de que los artistas tienen que morirse de hambre. Tenemos un saludo también de Nico Bedovaldí.
Bedobaldi, también, ese es un amigo, mira, de la infancia, desde que tenemos como 6 años que vamos a la misma escuela. Sí, bueno, también saludos para Marianela, para Priscila, para Kevin, para Esteban. Qué bueno que hay tantas personas conectadas, ¿verdad? Y el día de hoy aprendiendo, porque eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, aprendiendo de la experiencia de Ezequiel, ¿verdad? ¿Qué productos, qué servicios da Del Mate? Muy bien. Del mate, títeres.wix.com, acá le dicen slash, nosotros le decimos diagonal o barra del mate. Así llegás a la página web donde hay varias cuestiones ahí que ver. Principalmente somos una compañía argentina que fusiona las artes del circo y los títeres. Entonces todas las composiciones que hacemos están vinculadas con estas disciplinas artísticas, el teatro de objetos, los títeres, la música y el clown, que nosotros la incorporamos dentro del circo, que es toda una plataforma popular. Entonces ahí, hoy en cartelera, digamos a disposición, tenemos Objetos en Viaje, que es un espectáculo unipersonal, Dando la Nota, que es un espectáculo que ya participó de más de 20 festivales internacionales en Latinoamérica, Otredades, que también tiene como su propio currículum. Esto es como una varieté de títeres y la particularidad que tiene es que es un espectáculo de títeres pero para adultos. O sea, los niños también lo pueden ver, pero la reflexión que se invita es más como para los adultos porque trata temas más políticos y delicados. Y siempre nos encanta producir con los artistas locales, entonces generalmente en cada lugar que llegamos proponemos una varieté. Entonces ahí Alicia Olea, desde la Mujeres Libres Riendo, que también llega a ser parte del mate, porque bueno, como ella es la directora, invita a otro montón de mujeres a ocupar la escena, ¿no es cierto? Apoyándose desde el feminismo. Entonces, utilizando esas herramientas, a partir del humor y del absurdo, denuncian lo violento y dañino del patriarcado, ¿no es cierto? También vemos aquí unos libros. Quiere decir que Ezequiel también escribe. Bueno, exactamente, cuando llegamos a Colombia, viste que te contaba, nació la necesidad de este libro, cómo armar un espectáculo de calle y no morir en el intento. Aquí está. Después lo pueden buscar en las plataformas. Y ahí capaz que el reflejo de la luz no permite que se vea, pero no importa. Entonces sistematicé y publiqué junto con Alicia Olea este libro y estuvo muy interesante el proceso que sucedió cuando tuvimos el físico en la mano, ¿no es cierto? Cuando tuvimos esto en la mano. Y fue un fenómeno total para nosotros, aunque sea. Y a partir de ahí me hice cargo de esta necesidad, de estas ganas de escribir, y entonces seguí desarrollando este otro libro, Cuenticórticos, que está en la plataforma de Amazon para todos los que quieran comprarlo. Que son cuentos fantásticos e inspirados en cada lugar que visitamos de Latinoamérica, pero para despertar justamente la reflexión social. Entonces, dentro de una historia fantástica, se plantean temas como la habitabilidad o la tolerancia o comprensión de la posición de los otros, y bueno, y así distintos temas en cada uno de los cuentos. Y al final de cada cuento dice dónde fue inspirado, como por ejemplo el Parque Nacional Tayrona. Si no saben dónde queda, lo googlean y ya tienen ahí como para empezar a jugar. Muchas gracias, Ezequiel. Y saludo también para Patricia Leitón, para Rosario, allá desde Estados Unidos, una amiga también. Tenemos público internacional. Una pregunta también, Ezequiel. Cuando la gente decide ser artista, ¿qué podrías decirles? ¿Cuál es el temor más grande que hay que enfrentar? El temor más grande que hay que enfrentar, a ver, yo tuve que enfrentar un gran temor que fue de la aprobación, ¿no es cierto?, del resto, de la familia o de los amigos y eso, ¿no es cierto? Uno cuando va creciendo y se va desarrollando, tiene habilidades para algunas cosas, para otras no. Yo para la música nunca tuve una gran habilidad, pero entonces ese comentario entre amigos y todo eso siempre fue un gran tema para mí. Pero entonces, como para decir, el antídoto para todos esos miedos es
concentrarse y la disciplina vence incluso al talento, ¿no es cierto? Uno cuando es talentoso tal vez la cosa te resulta muy fácil y no te esforzás en superarte, pero cuando vos encontrás algo que te encanta y que te gusta hacerlo y empezás a ser disciplinado, uno logra entonces concentrarse en eso que quiere y superar estas primeras limitaciones para poder encontrar como la vocación artística. Yo a todo el mundo le diría que tengan una cita con el artista, tengan una cita con su artista interior. Dedíquese a lo que te dediques, tengas la ocupación más dura, ¿viste? Del mundo, contador, contadora. Bueno, no importa, tomate tu tiempo para tener un espacio creativo, que es como unas vacaciones, es como dar al cerebro unas vacaciones, un espacio creativo para renovar energía y entonces volver a la tarea con como despejado, ¿no es cierto? Como si reseteáramos la computadora, se limpia de todos los cookies que fue almacenando a partir de un recreo creativo y entonces volvemos con más fuerza. De hecho, uno de los talleres que da Alicia es la risa, ¿verdad? La risa que todo lo cura. La risa que todo lo cura, ¿verdad? Aún no he podido participar, pero en el próximo me comprometo. Porque es eso, ¿verdad? Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Vamos a ir a otro corte y ya casi regresamos.